Qué bueno que es poder hablar del Señor, hablar de su palabra. El domingo, como les decía, ya hemos comenzado con esta nueva serie del Evangelio de Juan, ¿no? Nuestro hermano Raúl nos hizo una clara introducción acerca de este Evangelio. Nos habló acerca de quién lo escribió, ¿no? Que sabemos, tenemos la seguridad que fue el apóstol Juan, y el propósito por el cual fue escrito este Evangelio, ¿no? El mismo apóstol, en el capítulo 20, casi llegando al final del libro, nos relata, nos dice, nos cuenta cuál fue el propósito por el cual escribió este libro. Dice el capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué importante que poder entender esto, que podamos entender cuál fue el propósito que el autor tuvo, guiado por el Espíritu Santo, al escribir este Evangelio, al escribir este libro. Hemos escuchado el domingo que este Evangelio de Juan es distinto a los otros 3 evangelios llamados sinópticos, ¿no? Tanto a Mateo, como a Marcos, como a Lucas, es distinto. Vemos que hay muchos milagros que acá no están, y otros que están acá como señales, que dice Juan, que los demás evangelios no están. Y Juan nos expresa por qué. ¿Por qué seleccionó esto, guiado por el Señor? Porque tenía un propósito, hermano. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vamos a ver a través de todo este libro que Juan nos revela quién es Jesús. Y ya en su propósito nos dice que para tener salvación debemos creer en este Cristo verdadero. Y vamos a comenzar a partir del capítulo 1, versículo 1, conociendo quién es este Cristo verdadero. Los testigos de Jehová, los mormones, creen en Cristo. La iglesia de los mormones se llama la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Creen en Cristo, pero no creen en el Cristo verdadero. No creen en el Cristo de la Biblia. No creen en este Cristo que nos revela la palabra de Dios a través de Juan. Lo tienen como un profeta, lo tienen como un ser creado, como un Dios con minúscula, pero no como el unigénito Hijo de Dios, como lo revela Juan en este Evangelio. Todo aquel que no cree que Jesucristo es Dios es un hereje. Todo aquel que no cree que Jesucristo es Dios está en una falsa doctrina. ¿Y sabe qué? Va camino al infierno. Está rebajando a Dios, a este divino y eterno Dios. Por eso es tan importante que podamos destinar este tiempo, hermanos, a conocer un poquito más en profundidad quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo. Por eso es tan importante todo el libro de Juan, todo este Evangelio. Pero vamos a ver que en los primeros 18 versículos, a lo que podemos llamar el prólogo, del versículo 1 al versículo 18, Juan nos enseña lo que luego en todo el libro él va a enseñarnos más intensamente. En estos primeros 18 versículos tenemos el prólogo, tenemos como eso condensado. Y si nosotros prestamos atención, si nosotros en estos 18 versículos meditamos y tomamos esta enseñanza para nuestra vida, nos va a ser mucho más fácil comprender este Evangelio. Nos va a ser mucho más fácil ver a Cristo en todo el Evangelio, ver el propósito
de Dios al enviar a Jesucristo. Ver los milagros, las señales que Cristo hacía con una mirada diferente. Vamos a poder hilvanar todo el libro como una sola unidad, hermano. Ya no vamos a ver que después del segundo capítulo viene el tercero y el cuarto. No, vamos a poder hilvanar cada palabra con un significado especial. Por eso es importante que podamos esforzarnos en ese tiempo, durante todo el libro de Juan. Pero estos primeros 18 versículos es importante que prestemos atención, porque es una enseñanza que nos va a servir para todo el libro. Hace unos días escuchamos una descripción que alguien hacía acerca de este evangelio. No me acuerdo el nombre, por eso no lo nombro, pero esta persona decía que el evangelio de Juan era como un océano, donde uno podía zambullirse y podía nadar sobre la superficie. Podía disfrutar, aquel que nada en un mar y nada en la superficie, ahí arriba, disfruta del agua, disfruta de esas olas. Y aquel que lo hace de esa manera puede hacerlo, porque el evangelio de Juan es sencillo y es claro, pero a la vez tiene una teología muy profunda. Y para eso hay que bucear y bucear. ¿Y sabe qué? Nunca vamos a llegar al fondo. ¿Vieron que los buzos bucean para encontrar cosas? No sé si se acuerdan cuando se desapareció el submarino este. Pero hay profundidades en el océano donde uno puede bucear y bucear y puede ir en las profundidades y nunca toca el piso. Bueno, así de profundo es este evangelio, donde su mensaje es claro, su mensaje es sencillo, pero también tiene cosas muy profundas en las cuales uno puede bucear, aunque muchas veces nunca va a llegar a comprender en su totalidad, pero sí vamos a tener un poquito más de luz de quién es Dios, de cuál es su propósito, para conocerlo y servirle mejor. Por eso qué bueno que en este tiempo le podamos pedir a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé de ese entendimiento que solamente Él nos puede dar, para poder llegar a las profundidades que Él quiere hacernos alcanzar, para conocerlo mejor. Y no solamente para conocerlo intelectualmente, sino para que podamos adorarle y servirle con toda nuestra vida. Por eso vamos a meternos de lleno ya en estos primeros 2 versículos. Hoy yo voy a solamente ministrarle el versículo 1 y el versículo 2 de este primer capítulo de Juan. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Vemos que Juan comienza este evangelio, como escuchamos el domingo, totalmente distinto a como comenzaron Mateo, Marcos y Lucas. Uno comenzó con la genealogía de Jesús, otro comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, el otro comenzó con el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Pero vemos que Juan comienza en el principio. Y vamos a ver un poquito más adelante qué quiere decir en el principio. Nos remonta a Génesis, nos remonta al comienzo y tiene que ver con la eternidad de Dios. Pero en este primer versículo que hemos leído, 3 veces nombra la palabra verbo, ¿no? Leemos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces quiero que podamos ver primeramente qué significa la palabra verbo. Seguramente muchos de ustedes saben y otros no. ¿Y a qué se refiere el apóstol Juan cuando habla del verbo? La palabra verbo en el griego se traduce como logos,
que significa justamente palabra. Por eso hay otras versiones bíblicas, como la NTV, que dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vemos que la NTV traduce verbo como palabra, porque ese es el significado de la palabra griega que se utiliza aquí. Pero podemos ver por qué Juan usa la palabra logos. ¿Por qué Juan la traduce? ¿Por qué acá se traduce como verbo? Y usa esta palabra que en griego es logos. Él tiene un propósito, hermanos, para utilizar esta palabra. En el contexto en el cual Juan estaba escribiendo, los griegos, y especialmente los filósofos, usaban esta palabra logos para describir una fuerza, para describir una energía impersonal. Impersonal quiere decir que no proviene de ninguna persona, sino que es algo mismo de la naturaleza, una energía, una fuerza. Según ellos, a través de esa energía, de esa fuerza, fue creado todo lo que vemos. Se sostiene el universo. Y lo que está detrás de todas las cosas, lo que nos impulsa y lo que impulsa todas las cosas en la creación, es esa energía y esa fuerza. Y a esta fuerza y energía la definían con la palabra logos. El vocablo era el mismo, es el mismo que Juan usó. El mismo vocablo, pero lógicamente el significado era totalmente distinto. En ese contexto, Juan presenta al logos, al verbo, no como una fuerza impersonal, sino como el mismo Dios que vino a este mundo en Jesucristo. Si vemos también a través de toda la Biblia, vamos a ver que los judíos también estaban familiarizados con esta palabra. Tenían bien en claro que Dios se comunicaba por medio de palabra. Dios se daba a conocer por medio de la palabra. Dios anunciaba sus mandamientos y sus decretos por medio de la palabra. Si tomamos, por ejemplo, el libro de Jeremías, podemos ver que la mayoría de sus capítulos comienzan diciendo: palabra de Jehová vino a Jeremías. ¿No? Vemos que Dios, a través de sus profetas, Dios, a través de sus siervos, hablaba. ¿Y qué es lo que se ponía? La palabra, el logos. Justamente en Hebreos 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos ver que la palabra, que el logos, el cual Juan habla acá, comenzando su libro, su evangelio, era bien conocido este término tanto por griegos como por judíos. Pero no tenían identificado a Cristo como el verbo, como la palabra. Pero podemos ver ya en el Antiguo Testamento que este verbo de Dios estaba. Ya vamos a trasladarnos cuando Juan dijo al principio. Pero primeramente quiero ver en Proverbios. Aquellos que tengan la Biblia la pueden abrir en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 27. Y dice así, Proverbios 8, versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él
estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Este es el Logos, este es el Verbo, la palabra. Ya en Proverbios podemos ver a este Verbo, al cual Juan nos habla en este primer versículo. Este Verbo es Jesucristo, hermano. Él es la palabra, Él es el Verbo. Desde el principio, cuando los cielos y la tierra fueron creados, el Verbo ya existía. Por eso podemos afirmar que Jesús no es un ser creado, sino que el Verbo, que Jesucristo existe desde la eternidad, hermano. Es eterno como el Padre. Vemos que acá Juan está afirmando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un principio esencial en la fe cristiana. Jesús siendo Dios, Jesús siendo eterno como el Padre, Jesús siendo divino como el Padre. Recién leímos Hebreos 1:1, donde nos dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. En el griego se traduce nos ha hablado en Hijo. Cristo mismo es el mensaje. Él es el Logo, Él es la palabra. Por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, hermano. Es importante que podamos entender esto. Muchas veces nuestra mente no llega a comprender, pero qué importante que lo creamos y que podamos meditar y, como dije en un principio, bucear acerca de esto. Es importante destacar que Juan nos dice que en el principio era el Verbo. Juan no comienza diciendo llegó a ser el Verbo, sino que nos dice que era el Verbo. Él ya era, Él ya existía. Esto nos revela la eternidad de Jesús como Dios. En este mismo primer capítulo vamos a ver en el versículo 14, que luego va a ser mucho más desarrollado, pero Juan nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Acá Juan nos habla de la humanidad de Jesús, que este Dios se hizo carne. Y fíjense esta diferencia del versículo 14 con el versículo primero. El versículo primero dice que Él era el Verbo. Y en el versículo 14 dice que Él fue hecho. Él siendo Dios se hizo hombre, hermano. Fue hecho carne. Pero cuando comienza al principio dice que Él era. Él no se hizo verbo. Él era. Él existía desde la eternidad. Podemos ver esta gran diferencia, hermano. Las Escrituras nos revelan que Jesús posee todos los atributos incomunicables de Dios, aquellos que son únicos de Él: eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, soberano, glorioso. Tiene todos los atributos, toda la divinidad de Dios. La deidad de Jesús como Dios se expone en toda la Biblia, hermano. En toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. El apóstol Pablo, en Colosenses 1:15, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! ¡Qué terrible declaración! Para aquellos que separan a Jesús como un ser creado, como un profeta, como un Dios con minúscula. Pablo acá desbarata toda esa falsa doctrina y nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. El mismo Juan, en el versículo 18, nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, las Escrituras nos revelan que Jesús es Dios. El mismo Jesús le dijo a Felipe, Felipe, me has visto a mí, has visto al Padre. Todo, dice Pablo, todas las cosas en Él fueron creadas. Todas, la que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, todo. Y Él es antes de todas las cosas. Esto es importante, hermano. Él es antes. Está hablando de la eternidad de Jesús. Juan 8:58, este pasaje también luego va a ser desarrollado. Pero vamos viendo como acá en el principio, como les decía en los primeros versículos, está como el prólogo de todo lo que vamos a ver después. Jesús les dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Vemos que Jesús se le presentó a los judíos como el yo soy, como el Dios eterno, como aquel que se reveló a ellos en el Antiguo Testamento, hermano. El yo soy, como ellos conocían a Dios, el yo soy. Por eso querían apedrearlo, porque consideraban esto una blasfemia, porque no podían ver a Jesús como Dios, hermano. Para ellos era algo terrible. Pero vemos que el mismo Jesús les dijo, yo soy, hermano. Yo soy. Juan nos dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era con Dios significa que estaba cara a cara con Dios. Significa que tenía una íntima y estrecha relación con Dios. Que existía esa comunión, ese deleite entre padre e hijo. Y sabe que esto lo podemos ver claramente también en el libro de Juan. En la oración sacerdotal, cuando Jesús, llegando al final de su ministerio, ora por sus discípulos, ora por aquellos que el Padre les había dado, ora también por nosotros, hermano, en esa oración del capítulo 17, porque ora por aquellos que iban a conocerle a través de la predicación de estos discípulos. Ahí entramos nosotros. Y en el capítulo 17, versículo 5, Jesús en esta oración que eleva al Padre dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, en esta declaración Jesús nos está mostrando no solamente su eternidad, no solamente que Él era y que Él fue siempre, sino que nos está mostrando esa comunión estrecha con su Padre, esa relación íntima con su Padre. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, esta declaración de Jesús nos hace ver cuán impresionante fue lo que Dios hizo al entregar a su Hijo, al mandar a su Hijo a este mundo. Podemos entender con una mayor magnitud Filipenses 2:5, cuando el apóstol Pablo nos dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, se despojó, no estimó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, hermano. Y se vistió de hombre. Se hizo hombre. Podemos ver esa abnegación, hermano. Y también podemos ver el gran amor de Dios. No solamente podemos valorar mucho más su encarnación, valorar mucho más lo que Cristo hizo, sino darle un mayor valor al amor de Dios reflejado en esta entrega, hermano. Podemos ver que Dios es un Dios autónomo. Dios es un Dios autónomo. Dios no depende de su creación. Dios no depende ni de mí ni de ti. No depende de ninguna de las criaturas. Vamos a ver ahora un poquito más adelante, vamos a hablar de la Trinidad. Y Dios existe en 3 personas. Eso lo revela la Escritura. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto hacía que estas 3 personas en un solo Dios tuvieran un amor mutuo, se pudieran gozar durante la eternidad. Estas 3 personas compartieron. Pero vemos que Dios decidió enviar al Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver, para que nosotros pudiéramos recibir ese amor tan grande. Él no necesitaba mostrar ese amor, pero Él quiso manifestar su amor hacia nosotros, enviando a su Hijo a vivir, a hacerse hombre y a morir en la cruz por el pecador. Vemos esta gloriosa obra de Dios. Hermanos, vemos esta incomparable e inexplicable obra de Cristo. Cómo Él se humanizó, cómo Él se hizo carne. Siendo Dios, dejó el trono en obediencia al Padre y murió en la cruz del Calvario por el pecador. Podemos ver en estos 2 primeros versículos cómo Juan nos deja bien en claro que Jesús era completamente eterno y divino como el Padre. Y por eso es tan importante entender y creer que Dios es uno. Es uno en esencia, pero es 3 en persona. Eso muchas veces nuestra mente no llega a comprenderlo. Pero la palabra de Dios nos enseña esto. Y es importante que tengamos en claro. Muchos confunden la doctrina. Muchos creen que son 3 dioses diferentes. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios en esencia es uno. No hay 3 dioses, hay un solo Dios en 3 personas distintas. En la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Uno en esencia y 3 en persona. Esto debemos tenerlo bien en claro. Génesis 1:1, y ahora vamos a ver el principio, como le decía antes. Juan comenzó
este evangelio diciendo en el principio, y vamos a ver que en el principio ya estaba el Logos, que es la palabra, que es el Verbo, que es Jesucristo. En el principio estaba el Espíritu. En el principio estaba Dios Padre. El versículo 1 del capítulo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vemos que comienza el versículo 1 diciendo: en el principio creó Dios. Menciona a Dios. En el versículo 2 menciona al Espíritu. Y en el versículo 3 menciona la palabra. La palabra. Y dijo, y habló, la palabra, Cristo, el Espíritu y Dios Padre estaban en la creación. Podemos decir que Jesucristo, quien es el Logo, la palabra de Dios, mediante la cual el universo fue creado, estuvo presente desde el principio. Y vemos actuando en estos 3 versículos a la Trinidad. Por más que no vamos a encontrar en toda la Biblia la palabra Trinidad, sí, en toda la Biblia vamos a ver a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Algunos pueden creer que la Trinidad es una contradicción. ¿Cómo puede ser que creemos en un solo Dios y a la vez en 3? A veces nuestra mente no llega a comprender. Pero hay una definición que encontré de Sproul, justamente aquel pastor, teólogo que estamos estudiando los viernes, que estamos viendo la santidad de Dios, la cual es muy buena, sus enseñanzas para nuestra vida nos edifica mucho. Bueno, este siervo de Dios explicaba este punto, lo traía un poquito más de claridad a nuestro entendimiento. Dice: Dios es uno en esencia y 3 en personas. Como si uno dijera: Dios es uno en A y 3 en B. Según este principio, vemos que la Trinidad no infringe la lógica. Dios es un ser, es uno, pero es uno en A y 3 en B, siendo un solo ser en esencia. No infringe la lógica. La ortodoxia dice, afirma que Dios con relación a una cosa está unificado, pero con relación a otra tiene diversidad o pluralidad. Eso no es una contradicción. Y se hace una pregunta, Sproul: ¿es un misterio? Sí, es un misterio, hermano. Es un misterio que muchas veces nuestra mente no llega a entender completamente. A veces no lo podemos comprender, como Dios en esencia es uno y en persona son 3. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que podemos ver en este libro de Juan y en toda la Biblia. Por eso Sproul dice, ¿es un misterio? Sí, es un misterio. ¿Es una contradicción? No. Deja claro que es un misterio, pero que no es una contradicción, sino que es algo lógico y verdadero, porque la palabra de Dios nos enseña esto. Y debemos ser muy cuidadosos en observar esa diferencia, en entender que Dios es uno en esencia, es uno. No hay más de un Dios, hay un solo Dios, pero 3 en persona. Y en este gran misterio podemos ver, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Cuando yo le decía en un principio que estudiar este libro, que
en muchas cosas es sencillo, es claro, en otras tiene una teología muy profunda. Y cuando nosotros empezamos a bucear y empezamos a comprender un poquito más, y hay cosas que no llegamos a comprender, porque hay muchas cosas que no llegamos a comprender, ¿sabe qué? Ahí reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Lo creemos, porque Dios lo expresa en su palabra. Pero hay muchas cosas que son misterio, que no llegamos a comprender totalmente. Y ahí vemos lo grande de nuestro Dios, lo inmenso de nuestro Dios. Dios es demasiado grande para que una mente tan chiquita como la nuestra lo pueda comprender del todo, lo pueda conocer del todo. Pero lo que Él ha dejado en su palabra es para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros sepamos quién es Él, para que nosotros sepamos cuál es su propósito, su voluntad. Hermanos, aunque esta verdad muchas veces sea demasiado grande, debemos rendirnos ante esta verdad. Debemos humillarnos ante la verdad de la palabra de Dios. Debemos dar gracias y glorificar su nombre. ¿Y sabe qué? Esforzarnos cada día por conocerle un poquito más a través de lo que Él nos ha revelado. Hermanos, debemos esforzarnos. En esta semana hablaba con algunos hermanos, la semana esta que entró y la pasada también, que debemos disciplinar nuestra vida. Debemos ser disciplinados espiritualmente. Muchas veces somos haraganes. Muchas veces somos vagos. No queremos meditar en su palabra. Muchas veces abandonamos la lectura. O leemos un poquito y ya nadamos por lo superficial, pero no queremos bucear un poquito más. ¿Sabe qué? Este libro de Juan nos va a llevar a bucear un poquito más. Y esto va a ser importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Pero como le decía en un principio, no solamente para conocer, sino también para poder adorarle y servirle mejor. Cuanto más conozcamos a este Dios que está revelado en su palabra, le vamos a adorar y servirle mejor. Nos vamos a dar cuenta cuántas veces estábamos equivocados, cuántas veces no le servimos y no le adoramos por lo que Él es, porque no le conocíamos. Por eso yo les animo que podamos, en este estudio que arrancamos el domingo, poder preparar nuestro corazón, porque a través de su palabra Dios nos alimente, nos instruya, y que eso sirva para tener una mejor conexión con Él, una mejor comunión con Él, para que nos podamos parar de diferente manera. Dios le dijo a Isaías que se descalce, que saque sus zapatos, porque el lugar que pisaba santo era. ¿Cuántas veces por no conocer bien a nuestro Dios no tenemos el respeto, no lo honramos como Él se merece? Hermanos, que a partir de estas enseñanzas podamos ver al verdadero Dios, podamos ver al verdadero Jesucristo, podamos comprender un poquito más quién es Él, qué hizo Él para adorarle y servirle mejor. Por eso en esta noche yo quería compartir estos dos versículos que justamente habla de la deidad, de la eternidad, de la divinidad de Jesucristo, que muchos desprecian, que muchos lo tratan como un profeta, que muchos lo tratan como un Dios con minúscula, que muchos lo tratan solamente como alguien que vino a anunciar. Pero vemos en las Escrituras que Jesucristo es Dios, que no es un ser creado, sino que estuvo desde el principio, que al igual que Dios Padre,
no tiene ni principio ni fin. Dios les bendiga en esta noche y que realmente su palabra nos lleve a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Que su palabra nos lleve a ver lo que Jesús hizo. Siendo Dios, dejó el trono y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose siervo y muriendo en la cruz, hermano. Que podamos ver la grandeza de Jesucristo. Que podamos ver la grandeza de Dios enviando a su Hijo. Que podamos ver su amor, ese amor infinito e inmerecido para nuestra vida. Y como hemos visto en Romanos, este amor tan grande, este amor tan incomprensible, tan glorioso, tan santo, dice la palabra que fue derramado en nuestro corazón, en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo. Que realmente en nuestro diario vivir podamos reflejar este amor que Dios, por medio de su Espíritu, derramó en nosotros. Dios les bendiga en esta noche. Y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias porque a través de su palabra Él nos enseña. A través de su palabra podemos conocer un poquito más acerca de Él. Y que realmente esto que conocemos, si ya lo sabíamos, que nos refresca en esta noche, nos pueda llevar a adorarle mejor, nos pueda llevar a servirle mejor, nos pueda llevar a humillarnos constantemente delante de su presencia, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez.